hoy yo quiero hablarles, todo este tiempo he estado hablando de cómo uno se ama a sí mismo, amor propio. Y entre todas estas cosas que he venido hablando, que también he venido haciendo, un proceso introspectivo, realmente en el que me he dedicado tiempo para mí, en que hay algo que he podido comprender a lo largo de esto y es honrar quién soy. Entonces, para honrar quién uno es, lo que necesita en el momento presente es aceptar quién es, quién ha estado siendo hasta el día de hoy, ¿sí? Y a dónde, de alguna u otra forma, en quién se quiere transformar. Entonces, es aceptar que hay momentos en que uno quiere y se siente dolido, se siente sufrido, se siente como un despojo, como, como despreciable, no merecedor, insuficiente, invisible. Así nos sentimos a veces, muchas veces. Y empezar a cambiar esa película, esas sensaciones que ya le enseñamos al cuerpo, es muy difícil cuando es lo que te has estado diciendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, con una situación, con algo que pasó y que es algo que sentimos o que creamos en algún momento cuando éramos niños o éramos adolescentes, de inseguridad, de miedo, de no soy suficiente. Hay un dolor muy profundo por no sentirse suficiente en quienes somos. ¿Sí? Y por ende nos cuesta mucho voltear a vernos. ¿Sí? El honrar quién eres, más allá de que solo veas todas tus habilidades, que a veces es muy difícil verlas, cuando estás muy metido en la cajita de, en esa cajita que parece que no puedes abrir, como que te sientes ya sin ganas, como que dices, ya no sirvo, ya aquí fue, ya no más, y como que no tienes las habilidades en ese momento para poder desprenderte de eso. Entonces llega un momento en el que, claro, como sientes tanta, tanto rechazo, tanto abandono, tantas cosas, se te olvida que la primera persona que se está rechazando, la primera persona que está invalidando todo de lo que sientes, eres tú mismo. Y no te honras. No te honras porque no nos enseñaron a honrarnos. Sí nos han enseñado a vivir para sobresalir. Y no digo que esté mal, ¿saben? Son cosas, tenemos que aprender a jugar el mundo capitalista allá afuera. Aún así, hay ese sinsabor, ese sin algo que es muy profundo, que está allá y que dices, mierda, ¿cómo es posible que he logrado esto, y empiezas a numerarlo y dices, ¿cómo? Y si le cuentas a alguien, te va a decir, pero ¿cómo es posible si lo tienes todo? Si mira tal cosa, y te comparas de una forma de decir, pues sí, tiene razón, ¿sabes? Y si aquel está peor, yo estoy mucho mejor. Pero no te has puesto a hacer lo primero, que es voltear a mirarte a ti y empezar a cambiar el estado emocional en el que te encuentras, porque algo que he aprendido que me costó integrar en algún momento de mi vida fue darme cuenta que sí, mis pensamientos dirigen mi vida, pero que mis pensamientos una vez crearon las emociones también. Entonces, como ese pensamiento creó esa emoción, mi cuerpo ya conoce la emoción. Entonces empieza de una cuando algo le genera miedo y digo, no, es que a mí me da miedo. Entonces, ya de una, ya no estoy pensando en que tengo miedo y que eso me da miedo, sino que pasa y ¡pum! Se activa toda la cascada de química del cuerpo para responder como él responde al miedo, porque está sintiendo miedo. Entonces, ¿cómo empiezas tú a quitar eso? Es viendo las creencias, es mirando desde dónde las creaste, porque así se dan verdaderos cambios, porque a veces si no cambias tu estructura a nivel mental para poder cambiar la emoción, porque somos capaces de cambiar emociones, solo que necesitamos ver cómo estamos actuando y más que ver es observarla. Por eso se habla mucho de la observación y parece como, ay, sí, observa, observa.
Sí, es observar cómo te sientes, cómo eso te perturba y después darte paso a ti mismo de ir quitándole poder a eso. ¿Para qué? Para liberarte, para sentirte más ligero. Y ahí es cuando se habla de liberar energía. ¿Sí? Liberas esa energía porque la vas a requerir para poner atención en lo que estás construyendo, en la versión de ti que quieres construir. Solo que no niegues lo que eres hoy, no lo niegues. Acéptalo, acéptalo, acéptalo si hoy quien está parado frente a ti, a quien has estado ocultando, a quien has tenido en el armario, a quien no quieres ver porque te duele, se siente miserable, se siente miserable. No escondas a ese miserable, ya no más. Voltéalo a ver, abrázalo. Y es una forma como simbólica. A mí me ha servido mucho abrazar de esa forma a una Jessica que hay momentos en que se siente fracasada, desdichada, insatisfecha, triste. Pero más allá de la tristeza, porque la tristeza he aprendido a valorarla mucho, pero que se siente no suficiente, con muchos miedos, insegura de sí misma, eh, incapaz a veces con cosas. He aprendido a ir a abrazarla y observar de dónde vienen realmente esas cargas emocionales que tiene y decir, ay, es que me habita un miserable en este momento. Y ir a llevarle a ese ser o a esa entidad, como muchos lo llaman, ir a decirle, oye, déjame, déjame traspasar a mi esencia real, donde, donde puedo confiar en mí, donde puedo ser ese espacio seguro, porque sé que está ahí. Sino que ir a ver la cuesta, porque tienes que romper con las creencias, con los patrones, tienes que mirar a ese miserable, porque muchas veces lo escondemos y lo dejamos allá invisible y parece que, pero está ahí, nos habita, nos habita. Y de ahí creamos el ego. Por eso hablamos mucho del ego, por eso hablamos mucho de la dualidad, por eso estamos separados todo el tiempo y no sabemos conectarnos y conectar realmente, crear conexiones para crear relaciones que realmente sean profundas, que realmente sean expansivas, que nos generen crecimiento, porque estamos creando conexiones que nos desgastan, que nos hacen sentir marchitos, que nos hacen sentir mucho más eh, miserables de lo que ya nos sentíamos estando solos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a vernos con los ojos realmente del alma. Entonces nos cuesta hacer esas cosas, nos cuesta. Y a mí en mi proceso me ha costado un montón, sino que hoy agradezco haberlo podido cruzar, atreverme a decir voy a hacer trabajo interno, introspección, que parece que es solo mental, pero no, la carga emocional, realmente conocer tu historia desde una perspectiva donde no te mientes, donde estás mirándote, donde estás observándote, donde llegas y empiezas a coger poco a poco, porque todos los días es constante, darte cuenta en quién te quieres convertir, cómo sobre todo en quién te quieres convertir y encontrar las herramientas que te ayuden a derribar esa, esa parte a que hasta hoy te has sentido, sí, como esa parte que ha hecho que te sientas así, de esa forma. Porque no tiene nada afuera que ver con las otras personas, con nada externo, porque a veces podemos decir, ay, es que tengo un trabajo que realmente me da, tengo una persona que realmente tal cosa, o porque estoy creando esto, o porque quiero mantener el control, porque quiero dominar al otro, someterlo, no crecer, porque la envidia, porque tal cosa,
Cuando realmente empiezas a voltear a verte, empiezas a comprender cosas de tu comportamiento, empiezas a desmantelar y abrir los ojos a cosas que antes no podías ver. Y cuando estás preparado, la vida es tan extremadamente hermosa todo el tiempo que te manda las herramientas que en ese momento, independientemente de donde estés parado, te van a servir. Sino que tiene uno que tener la capacidad de verlas para tomarlas y dejar de sentirse víctima y poder honrar a quien soy hoy realmente, a quien soy hoy. Hoy yo honro a la Jessica que tiene miedos, la honro, a la insegura, a la niña tímida que alguna vez fui, honro eso, lo fui, pero hoy honro a mi coraje, a mi valentía, a mi autenticidad, a mi amor propio. A mí antes me sonaba tan, tan lejana la palabra amor propio, que hoy digo, wow, soy amor, soy confianza. Y tuve que ir a crearla. Y más que crearla, ¿saben? Algo que he estado pensando estos últimos días ha sido, no he tenido que ir a crearla. He tenido que ir a ver lo que siempre estuvo ahí y no era capaz de ver por estar viviendo en un mundo ilusorio. Lo que significa que simplemente es volver. Lo que significa de que solamente lleve luz a la parte donde no la había. Lo que significa la frase de Einstein, ¿de qué? De que la oscuridad no existe, simplemente es la ausencia de luz. Entonces ahí cambian las cosas, pero tienes que honrar a esa parte, honrar a quien eres hoy, porque solo honrando a quien eres hoy vas a ser capaz tú mismo de coger cada día, independientemente del cuento que te esté contando tu mente, de ser capaz de frenar y de ir a decirle, porque parece un monólogo muy interno de porque la mente te va a atacar en algún momento. Hay otra cosa que a mí me fascina y es alguien que dice que el ego es el mayor contrincante. Si no hubiera ¿cómo se llama? Un ego, no habría juego, ¿sí? Es como en los juegos, en los videojuegos. Si no hubiera cómo completar una misión, si no hubiera eh, algo por contra quién ir, pues qué chiste tendría el juego, ¿sí? Si ya está dado. Entonces, es ir a ser capaces de observarnos en eso, en cómo tenemos tantas estructuras herméticas que son muy rígidas y que no nos han permitido conectar realmente con nuestro ser mucho más profundo que guarda demasiadas secretos, yo creería, y demasiada gratitud, amor, lo que andamos buscando todo el tiempo, que es sentirnos amados, valiosos, suficientes, merecedores. Lo buscamos inconscientemente. Solo que lo andamos buscando en las cosas externas, en la validación afuera, que otros nos validen, y no nos valoramos nosotros mismos, realmente. Andamos con máscaras, con disfraces. Ese es el chiste, es jugar con eso. Pero ir desmantelando todo esto, ir haciendo trabajo introspectivo, trabajo interno, es lo que te va a permitir a ti llegar a encontrar y a verte a ti desde otra visión, desde otros ojos, desde honrar a quien eres realmente. Y eso te lo va a permitir. Tienes que conocer cómo funciona.
cómo funciona, cómo es que tú has creado esto, cómo es que el sistema nervioso, porque tiene mucho que ver con el sistema nervioso, cómo el sistema nervioso está tan alterado, cómo vivimos en una especie de neurosis eh, todo el tiempo. El estrés que generamos en el cuerpo, como la química, o sea, cómo químicamente, mire, es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Soy profesional del área de la salud y, y el cerebro humano es una cosa que digo, wow, y ni siquiera solo el cerebro, la química, naturalmente el cuerpo es, es asombroso, a mí me asombra, me, 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 me provoca una curiosidad tan genuina por, por saber cómo uno crea cosas y cómo nosotros los seres humanos somos la única especie capaz de que una emoción perpetuarla en el tiempo, porque los animales no lo hacen, otra especie no lo hace, nosotros somos la única especie que vivimos con esas emociones y que también por nuestra forma de habituarnos y de vernos y de relacionarnos con otros seres, le hemos pegado de alguna u otra forma nuestra forma de miedo de esto a otros seres. Pero aún así esos seres no están todo el tiempo con esa tensión, a menos que ellos sientan realmente peligro, miedo, eh, que estén ahí. Entonces, era hoy lo que quería hablar, es, tal vez más adelante les cuente más sobre cómo funciona químicamente todo esto en nosotros los seres humanos, pero hay algo que quiero hoy que quede claro y es que acepten y honren. Solo con la aceptación van a llegar a honrar a quienes están siendo hasta el día de hoy y pueden ver en quienes se quieren convertir, en visualizar tal vez esa persona en la que se quieren convertir. Si a mí esto me lo hubieran dicho hace unos años, yo diría, está loca. Literal, porque suena muy descabellado, suena ridículo, suena sacado de quién sabe dónde, y no es ridículo, ¿saben? Tiene tanto sentido cuando empezamos a realmente descubrir que hay una vida mucho más allá de nuestras creencias y desde lo que nos han enseñado y que realmente somos seres expansivos, que con una expansión inmensa y, y que estamos desatorados con mucho apego y que cuando vamos soltando esas cadenas que nos tienen atados, vamos creando mucha más libertad y desde esa libertad podemos ser seres mucho más genuinos y auténticos. Podemos realmente vivir desde una perspectiva mucho más amorosa, profunda, real, de crecer, que se sienta bello, que se sienta hermoso, que, que sí puede que haya perturbación, porque la va a haber, pero que tienes la plena seguridad de que le vas a entregar eso a la inteligencia, a la sabiduría que está más allá de nuestro propio entendimiento y se va a solucionar. Honra, honra a quien eres hoy, honra, honralo. Eso era lo que hoy tenía para expresar. Eh, si alguien me escucha, porque también siempre he dicho que estos videos, más que querer impactar allá afuera, han sido como una autoterapia. Hay unos que no subo, hay otros que sí. Autoterapia para mí, para recordarme, para verme a través de esta cámara y sé que me estoy hablando aquí a mí. Entonces, pregunten qué quieren saber, tal vez los puedo guiar, orientar. Es lo único que yo puedo hacer. Porque todo el trabajo, todo el resto del trabajo tiene que ser tuyo, tuyo. Yo no puedo hacer lo que a ti te corresponde individualmente. Yo puedo encargarme de mí y cada uno tiene que encargarse de cada uno. No podemos seguir pretendiendo cambiar a las demás personas
cuando la única que realmente tenemos protestad, todo como la valía para cambiar, somos a nosotros, perdón, es a nosotros mismos. Entonces, eso es lo que tenía para expresar el día de hoy. Comenten, pregunten. Bye, bye. Tengan un feliz día.